En este capítulo de 1000 maneras de vivir, viajeros por el mundo, nos encontramos con un auténtico aventurero que ha viajado en más de 1000 formas. Se llama Gonzalo Ahijado, conocido en redes por Gonzaventuras. Si quieres conocer su historia, no te pierdas este capítulo. Hoy nos encontramos con Gonzalo, un chico segoviano que conoceréis en redes por Gonzaventuras, porque ha viajado por un montón de países en bici, en kayak, en cuántas cosas más. Adelante. En bici, en kayak, en moto, en coche camper, en furgoneta camper, ahora en autocaravana, que es mi casa, también con mochila. Y no sé si me dejó alguna cosa, lo que está por venir. En barco, elefante, en tren. Pues bienvenido a 1000 maneras de vivir. Un placer. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Bueno, Gonza, explícanos, ¿a qué edad empezó tu aventura como Gonzaventuras? Como Gonzaventuras, en 2014 con 24 años sería, más o menos. Antes de Gonzaventuras, ¿habías viajado? Había viajado, pero no había viajado lo que es de aventura, digamos. O sea, me fui a vivir a Londres solo, eso ya fue como una primera aventura, pero ahí es cuando nació Gonzaventuras. Y luego ya empecé a hacer mis primeros viajes solo, me fui a Venecia solo, hice alguna escapada en bici con algún amigo, pero lo que era una gran aventura como la que abrió, por así decirlo, Gonzaventuras, no. Sí que es cierto que en Gonzaventuras, mi canal de YouTube, conté parte de cómo fue irme a vivir y trabajar en Londres, pero lo que es viaje de aventura fue ya el primer viaje en bici, volviendo de Londres a Segovia, bueno, a Madrid, Londres, París, Madrid en bici. ¿Fuiste por el túnel que une la Bretaña con Francia? Lo hice con un amigo y cogimos un barco desde el sur de Inglaterra al norte de Francia. 4 horitas de barco o algo así. ¿Y cómo fue tu experiencia en bici? Bueno, esa primera vez fue dura. Para empezar, íbamos con unas bicis que eran un auténtico desastre. O sea, mi bici valía 300 euros, la bici de mi amigo se deshacía. Luego las tiendas de campaña que llevábamos, en mi tienda de campaña entraba el agua, yo creo que en la de mi colega también, o sea, era una tienda de 10 libras y de 15 libras. O sea, no teníamos un duro y lo que queríamos era viajar y hacer una aventura en bici como fuese. Entonces fuimos muy retirados, yo las primeras noches dormía en el suelo porque dije, ya compraremos una esterilla en la playa cuando lleguemos al sur que seguro que ahí están baratas. Compré una y luego se me pinchó y al final estuve el viaje entero durmiendo en el suelo prácticamente. ¿Y eso es lo que te motivó para ir cambiando ir probando otros vehículos? No, realmente, bueno, yo terminé el viaje en bici y dije, jamás vuelvo a hacer un viaje en bici, luego repetí. Pero lo que me motivó a probar diferentes cosas es que tiempo antes de que naciese Gonzaventuras y tal, yo sufrí una operación de corazón y eso me hizo replantearme muchas cosas de la vida, ¿no? Yo siempre como que había tenido muchos sueños y había querido hacer muchas cosas, pero no hacía nada. Y entre otras cosas, pues por mi entorno, ¿no? Porque muchas veces uno tiene un entorno en el que no puede desarrollar bien sus inquietudes. Porque no todo el mundo somos igual. Y yo claramente no soy igual a la gran mayoría, ¿no? Entonces, en un entorno más normal, más normativo, pues ciertas inquietudes son difíciles de realizar, ¿no? Uh-huh. Y me fui quemando. Y luego ya pues fui estudiar fatal también, y yo veía como un poco las perspectivas de futuro y decía, tío, es que la gente no hace más que quejarse de su vida y yo no quiero vivir así toda la vida y tampoco sé lo que quiero, o sea, no sabía lo que quería, solo sabía que me había quemado y que necesitaba cambiar. Y así fue un poco como también junto con lo del corazón, luego me rompí la pierna y tal, y dije, tío, yo quiero vivir experiencias, probar diferentes cosas y probar 1000 maneras de vivir y de viajar. Y así es como, pues, fue un poco, dije, me hice una lista con todo lo que quiero hacer antes de morir. Viajar en bici, viajar en moto, abrirme... Yo creo que contigo acabo el programa, o sea, haremos la 999, llegaremos a la 1000 y todavía te quedarán maneras de vivir, ¿no? De experimentar. Sí. Viajar en barco es una cosa que tengo pendiente, o vivir en un barco, vivir en un narrowboat, me gusta mucho, pues eso, que no sea solo viajar, porque viajar en bici lo puedes hacer en 2 días, puedes hacerte un viaje en bici, pero me gusta experimentarlo un periodo más largo de tiempo. Lo ideal sería estar un año, ¿no?
para experimentarlo bien. Pero como quiero hacer muchas cosas, la vida no da para todo. Entonces mis viajes suelen durar pues entre mes y medio, 3 meses, salvo, bueno, cuando he viajado en furgo sí que he estado varios meses, o ahora en la autocaravana, vivo en la autocaravana. O sea, al final yo la autocaravana la he convertido en mi casa. No es algo que quiera para viajar, es algo que quiero para vivir, porque luego hay que trabajar, y trabajar no lo hago tan fácil si estoy viviendo sobre la bici, o sobre la moto, o sobre el kayak, o lo que sea. Ahí hago un trabajo más de grabación. ¿Y en qué momento llegó el voy a viajar en kayak? ¿Y cómo fue eso? Siempre en cada viaje que estoy haciendo ya se me enciende la luz de... me llama la atención algo de lo siguiente que quiero hacer. Y el viaje en kayak, pues me parecía que después de haber viajado en bici, en moto, en furgo, tal, decía, joder, es que... Entonces yo veía la opción de viajar en kayak y decía, esto tiene que molar, porque es que tiene que ser muy diferente a cualquier cosa que he probado antes. Y pensaba que, pues eso, que el río es como muy alejado de... O sea, lo veía como algo muy salvaje, ¿no? En una carretera al final va a pasar gente, en el río yo he podido estar 3 días metido en el río sin ver una persona. ¿Y qué tramo hiciste? Hice desde casi el nacimiento en Soria hasta la desembocadura en Oporto. Hice como 800 kilómetros o así remando. ¿Te quedabas a dormir también en una tienda de campaña a la orilla No llevaba del río? tienda de campaña, a lo salvaje. A la salvaje. Llevaba un toldo que montaba a veces, pero normalmente yo en mis viajes de aventura intento buscar sitios abandonados para dormir, sitios techados, o yo qué sé. O sea, duermo desde casas abandonadas. En el viaje en kayak dormía a veces en refugios de pescadores que me encontraba. A veces conozco gente, he dormido en almacenes de ayuntamiento, he dormido en ermitas. Esa parte de los viajes a mí me encanta. Me gusta mucho el ser capaz de... A mí me gusta el desafío de ver dónde encuentro sitio para dormir esta noche. He dormido encima de unas vías de tren abandonadas, pero encima de unas vías de tren. Importante detalle, no lo hagáis en casa, sí. en una vía. Entonces, sí, sin tienda. ¿Cuánto dura tu viaje en kayak? Desde que embarqué hasta que desembarqué fueron 48 días. ¿Ibas previsto para alimentarte 48 días? No. ¿Y de qué te alimentabas? Sobrevivía. Iba cazando gente que me encontraba por el camino. No, pues... A ver. Siempre me gusta llevar un pequeño pack de por si acaso. Bueno, en ese viaje todavía el pack de por si acaso solía ser un bote de fabada o de garbanzos o algo así. Luego he hecho viajes en los que he necesitado aligerar mucho más peso y empezaba a llevar comida liofilizada, que no deshidratada, no es lo mismo. Y en ese viaje en kayak, pues eso, siempre llevaba un bote de fabada por si acaso. Y luego... A ver, la comida es un desastre cuando no tienes nevera, ¿no? Y más en un viaje así, que podía estar varios días sin pasar por una población, me tenía que aprovisionar. Ha habido veces que he tenido que dejar el kayak en la orilla, echarme la mochila y andarme 5 kilómetros para llegar a una población en la que comprar y luego volver con toda la compra. Entonces solía comprar para 3 días y pues desayunaba como batidos de chocolate que no necesitas refrigerarlos, estos bricks que vienen en plan pequeño, frutos secos, fruta. Suelo comprar un lomo o algún tipo de embutido para mediodía, hacerte los bocatas, y ya por la noche cuando montas campamento es cuando sacas el camping gas para cocinar pues algo de pasta rápida o cualquier cosa así. Solía comprar alguna lata de atún o latas de estas que vienen de ensalada ya hecha, cosas que no necesitas cocinar mucho, porque a pesar de que iba en un río, o sea, el agua del río está sucísima. Entonces no era fácil conseguir agua pues para beber, para limpiar, para ducharte, para cocinar. Entonces tampoco podía ensuciar mucho a la hora de cocinar para no tener que fregar mucho. Y el agua del río a veces me tocaba potabilizarla para poder beber. ¿Te has pasado algún día sin poder beber, sin poder comer o...? Bueno, para beber sí que bebo agua de ríos, del Duero bebía agua, pero potabilizándola. Y luego lo que es comida no suelo cazar para comer, entre otras cosas porque no sé cómo está el tema legal, porque como documento mis viajes pues tampoco quiero hacer algo que documente que luego no pueda subir, porque la gente, cada uno lo va a ver de un modo diferente. Entonces no, lo que es comida siempre compro comida de supermercado.
En el primer viaje en bici sí que intentamos coger un conejo que nos encontramos muerto y cuando lo fuimos a despellejar olía tan mal que lo tiramos porque le había dado un golpe un coche y por dentro debía estar reventadísimo y dijimos, no, ¿dónde estamos yendo? Pero sí que he pasado hambre y sí que he pasado sed. O sea, sed, ya sé que el agua no me puede faltar y ahora cuido mucho de eso, pero en mis primeras veces, pues más haciendo rutas por montaña, por Segovia incluso, recuerdo una vez de pasar muchísima sed, tener que potabilizar agua con calcetines y bueno, mil historias. Ahora dices que llevas algún tipo de líquido especial para potabilizar agua. Llevo pastillas. Pastillas. En media hora te quitan parte de las bacterias, creo, y en 2 horas otra parte. Y luego aparte llevo un colador como de tela, que lo primero que hago es primero paso el agua un par de veces de un recipiente a otro para quitar lo gordo, o una vez, con una vez suele ser suficiente. De todas tus aventuras, alguna, las de bici, comentabas que lo habías hecho con algún amigo. La primera de bici con amigo. El kayak lo hiciste solo. Y a partir de que empiezas con Gonzaventura ya todas las aventuras las has hecho solo. No todo. Bueno, y el kayak es cierto que alguna vez vino mi padre a darme soporte. O sea, no es que yo lo necesitase, pero sí que es cierto que me vino bien. Surgió así. De primeras no estaba pensado, pero mi padre vino la primera vez por ver un poco, pues si yo me rajaba y me volvía. Vino con la autocaravana y claro, a él le encanta también la fotografía, el vídeo, yo lo he mamado de él y le encanta estar en la naturaleza, entonces le moló mucho y quiso venir más veces y tal. Pero él no cogió ningún kayak no. adentro contigo. No. Pero sí que a veces casi se metía en el río para tirar de mí y sacarme cuando iba a hacer algún desembarco. Claro, a mí incluso había veces que era más difícil el hecho de que mi padre hubiese venido. Porque claro, si mi padre viene, yo no voy a coger y me tiro al río y paso de mi padre y ya está. Entonces íbamos acordando puntos para intentar encontrarnos y eso era una dificultad añadida en realidad. Para mí hubiese sido mucho más fácil tirar para abajo. Luego era era mucho la ayuda, pues cuando para dormir, en vez de dormir debajo de un árbol, tenía la autocaravana o, bueno, pues eso, tenía las comodidades y compañía también, y etcétera. Pero respecto a tu pregunta, realmente, o sea, el viaje en kayak ya fue cuando ya existía Gonzaventuras y el primer viaje en bici también, que es el que fue acompañado. El resto de cosas me suele gustar probar a viajar solo, es donde también puedo ponerme más a prueba, pero por ejemplo hice un viaje en coche por Europa, en coche camper, y eso fui con unas amigas que ellas iban en su furgo. Pero bueno, me gustan las dos cosas, viajar solo y viajar acompañado. Es verdad que viajo acompañado mucho más de lo que puede parecer en mis vídeos, porque normalmente cuando estoy acompañado no estoy grabando. Estoy disfrutando con la gente. Por eso también me gusta viajar solo, porque yo puedo hacer mi trabajo sin estar molestando a nadie o lo que sea. En el momento que haces uno de tus viajes, que lo sueles documentar, si te habrá pasado, te quedas sin batería, tal, paras en ese momento para poder recargar toda tu tecnología, o sigues disfrutando y diciendo, bueno, pues ya... No, bueno, yo siempre en general voy teniendo que ir pensando un poco cuándo, dónde o cómo voy a parar para poder cargar cámaras, o bueno, suelo llevar un power bank, entonces más o menos me organizo porque me suele gustar cada 5 días o cada 7 días parar en un alojamiento para ducharme cómodamente. Una vez a la semana pues quiero pegarme un afeitado, quiero ducharme con agua caliente en vez de fría, sin tener que pensar en que el agua se gasta, poder cargar cosas, poder pasar archivos a los discos duros, y con eso tiro. Y luego, sí, pues el ordenador portátil me lo he llevado incluso en el kayak, me tuve que llevar ordenador portátil. Y ahí había veces que me tocaba sacar el ordenador en plena naturaleza y hacer cosas, o si me quedaba sin batería en el powerbank o lo que fuese, el propio ordenador portátil es como un powerbank. Tú conectas aquí el móvil y te pones a cargar el móvil y con eso grabas, o las cámaras, y ya está. ¿Durante ese trayecto te llegaste a encontrar a gente por el camino o simplemente viste a tu padre, que fue uno de tus apoyos, o no conociste a nadie? ¿Te refieres gente que estuviese viajando en kayak o gente que...? Bueno, viajando en kayak supongo que sería un poco más difícil, pero por el camino a la orilla del río o así, o bañándose por ahí, ¿te encontraste a alguien? Sí, he conocido gente.
He conocido gente, pues gente que estaba viajando en furgo, gente que estaba pues, compartido a noches, pues eso, desembarcas en un sitio y conoces a alguien, o te vas a un pueblo en el que te vas a alojar en un alojamiento rural y conoces a alguien, o también recuerdo una mujer portuguesa que me vio buscando sitio para dormir justo al anochecer y oye, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Tal? Y no, estoy buscando sitio para dormir y acabé durmiendo en su casa y al día siguiente eché unas horas con ella y tal, sí, siempre se conoce gente. ¿Qué anécdota así divertida tienes de tus aventuras? Buah. La cara ha sido de, ¡buah! ¿Cuál elijo? ¿Cuál me da menos vergüenza contar? Una vez viajando en bici, esto era viajando yo solo y me adentré en los Cárpatos, en Rumanía, que es una zona en la que puede haber osos, y justo cuando entré ya en la zona que podía haber osos, monté la tienda de campaña, me puse a intentar dormir y empiezo a ir como un animal al lado que respiraba súper fuerte. Y yo dije, me cago en que hay aquí un oso, ya verás. Decía, ¿pero qué hace? Yo lo oía como a la vuelta de la esquina, como si se hubiese puesto a dormir ahí. Y bueno, pues no sé qué fue, porque yo me estaba meando en la tienda de campaña y no me atreví a salir. Y cerca había una carretera relativamente, por eso yo también decía, ¿qué hace un oso ahí? Si la carretera está aquí, le molestarán los coches. Bueno, pues cada vez que pasaba un coche, yo bajaba un poquito la cremallera, como si estuviese jugando al escondite inglés. Bajaba la cremallera un poquito más para que no se escuchase, y ya de repente salí con una linterna corriendo, me fui lejos, desde lo lejos intenté alumbrar a ver si veía un oso o qué, no vi nada, y me fui a dormir y en medio de la noche me desperté oyendo como mucho ruido. Y de repente vi como la silueta de perros rodeando mi tienda de campaña. De primeras me asusté y luego dije, uff, no es un oso. Comentas que Gonzaventura empieza en el 2014, ¿no? Pero no empieza a ir hasta el cabo de 4 o 5 años, no empieza a darte sus frutos. Sí, más o menos. Pero desde ahí ya comienzas tu aventura. ¿Cómo empezaste a vivir de ello? Bueno, yo... dejarlo todo y pues me voy a la aventura. Yo me abrí el canal de YouTube porque a raíz de lo del corazón y todas estas historias que he contado antes, y bueno, quizá más ya viviendo en Londres con todo lo que me pasaba y con... O sea, yo me fui a Londres también con la idea de ahorrar un tiempo, o sea, ahorrar para luego irme a viajar un año o algo así, pero luego allí dije, joder, es que puedo intentar ganar dinero por internet haciendo 1000 cosas que se pueden hacer que acabo de investigar y descubrir que igual puedo hacer. Y entonces empecé a probar diferentes formas, y he probado un montón de formas, y una de ellas, desde los inicios más o menos, fue el canal de YouTube, pero lo iba compaginando con otras cosas como hacer páginas web, empezaron a salirme clientes de páginas web, hacer blog también, el blog que ahora no uso porque le dedico el tiempo al canal de YouTube, pero sí, probé pues eso, a generar ingresos con publicidad en el blog, YouTube, hice webs a clientes. He probado a vender camisetas, me he hecho una plataforma de hosting y dominios que he revendido, he vendido un curso, sistemas de afiliados, colaboraciones con marcas, he hecho cosas de diseño a clientes, he probado un montón de cosas. Pero todo iba y venía, pero el canal de YouTube también iba y venía, pero siempre lo continuaba. Porque me hacía ilusión, porque tenía ganas de compartir, porque me parecía que algunas de las cosas que estaba haciendo eran diferentes y que no había algunas cosas que se hubiesen hecho así o que se contasen, que la gente contase. Y que podías inspirar, ¿no? A través de tus historias. Sí, igual que yo me había inspirado de otros, ahora sentía que yo también podía, ¿no? Crear que se crease como un círculo, que unos fuesen inspirando a otros, con intención de ver que hay pues 1000 maneras de vivir y hay vida más allá de estar entre 4 ladrillos, o no tiene por qué ser tanto una forma diferente de vivir, sino que la vida es algo más que vivir para trabajar, ¿no? Y bueno, pues eso, al final, como no me rendía, seguía publicando, pues poco a poco iba creciendo. Hubo una vez que casualmente funcionó algún vídeo un poco mejor, se volvió a estancar la cosa, y luego ya como que dije, tengo que meter aquí caña, tengo que intentar saber bien qué es lo que estoy haciendo, aprender, y bueno, pues empecé a usar estrategias también de SEO que sabía de las webs que había hecho y tal. Empecé a currármelo más, por así decirlo,
y seguía compaginando con más cosas porque ya llegó un momento en el que realmente yo de lo que comía era de hacer páginas web. Sobrevivía, más que nada. Pero luego ya empezó a ir todo mejor, YouTube, y fui dejando poco a poco de hacer webs a clientes y tal. Y al final pues he acabado hace ya, no sé si 2 o 3 años, cerrando el tema de las páginas web y de momento viviendo de lo que es Gonzaventuras. Por lo que veo tenías más de una opción para rentabilizar tu modo de vida, pero me comentabas antes que habías visto el último capítulo de Íñigo, que comentaba que tienes que tener siempre como 3 opciones, pero... Sí, un plan B, un plan C, el colgado que vive en un camión, muy majo por cierto, pero está un poco para allá. Pues hay una frase que me gusta mucho que dice: no tengas un plan B porque significa que estás asumiendo que tu plan A va a fracasar. Entonces, no creo que sea tal cual, pero creo que es una frase muy interesante para reflexionar. Porque muchas veces creo que tenemos un plan B o que la gente tiene un plan B partiendo de la base ya, ¿no? De asumir de que el A... Sí, el A es como algo que es muy difícil, que es como un sueño, y tienes tu plan B porque si el A no va bien, pasa el plan B. Pues a lo mejor es que lo que tienes que hacer es centrarte más en el A. Bueno, a veces también es que nos guiamos siempre por tener algo seguro antes de tirarnos a la piscina. Claro. ¿No? Y a veces el plan B es como que nos da la seguridad para intentar el plan A, ¿no? Aunque sepamos que queremos el A sí o sí, que el B no nos sirve de nada, es como... Sí, yo quiero esto, pero sin el plan B no me tiro. Todo tiene un sacrificio, por así decirlo, o un esfuerzo. A mí me gusta más hablar de esfuerzo. Entonces, yo digo que es sacrificio cuando el lado malo de la balanza pesa más. Ahí empieza a ser sacrificio. Entonces eso lo tendríamos que dejar para plan B. Si para ti empieza algo a ser un sacrificio, pues a lo mejor entonces no quieres sacrificar tanto. Pero a nada diferente se llega sin esfuerzo. O sea, no puedes obtener los resultados que obtienes siempre haciendo las cosas que haces siempre. Si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y hacer cosas diferentes normalmente significa salir de la zona de confort y hacer esfuerzos. Cada uno sabrá hasta dónde está dispuesto a renunciar. Yo he renunciado mucho, me he esforzado mucho. Yo he tenido épocas en las que yo era el que no viajaba porque yo estaba currando. Y ahora pues en el entorno de mis amigos yo soy el que siempre está en cualquier plan porque ellos están currando. Porque yo he apostado por llevar una estrategia pues que me iba a dar una libertad más exponencial. Al principio no te da nada, no te da nada, no te da nada, y luego vas llegando y como que se dispara. Mientras que la gente suele vivir al revés. Has decidido sacrificar un tiempo para acabar viviendo de lo que más o menos te gusta. Pero siempre, o sea, también he decidido sacrificar el vivir bien o el viajar con comodidades. Porque yo tampoco he sacrificado el dejar de viajar. Voy a hacer viajes con mis amigos en los que te vas un fin de semana a gastar a todo trapo por ahí. Porque yo he preferido hacer viajes más largos en los que gastaba muchísimo menos. Pues eso, viajar con una bici de 300 euros y ducharme con las botellas de agua de la bici y tal. Claro, si tú lo que quieres es vivir viajando, yendo cada día a un hotel diferente, pues entonces cada uno tiene que poner en balanza y ver. Y claro, yo sé lo que yo quería y bueno, pues no siempre ha sido un camino fácil, pero... Claro, porque todo el mundo al final acaba asociando como que vivir viajando es gastar mucho y tampoco tiene por qué ser eso, ¿no? Y puedes llegar a un equilibrio, a decir, puedo vivir de esta manera sin tener que gastar. Hay gente que vive viajando gastando mucho menos de lo que se gasta viviendo en una casa porque no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar muchas cosas de las que pagas cuando vives en una casa. ¿Cuál sería tu promedio que gastes al mes? Sin contar caprichos. A ver, es que ahora, bueno, no es lo mismo antes que ahora, no es lo mismo cuando hago un tipo de viaje que cuando hago otro, y es que ahora, o sea, yo no desgloso, yo ahora en el día a día no o sea, tengo mezclado mis gastos del negocio y mis gastos de como persona. En mi Excel personal, ¿vale? Luego, por supuesto, lleva una asesoría, me lleva la contabilidad del negocio. Pero en el día a día yo meto, o sea, mis gastos se mezclan. Entonces,
no sé decirte, pero junto con los gastos del negocio, pues estoy en unos 2.000, 2.500 euros de gastos al mes. Claro, Ahorro poco. Eso es lo que tienes que generar mínimo para vivir de esta manera, ¿no? Bueno, para vivir de esta manera ahora. Yo he vivido con pues con 500 euros al mes y ahora pues he sido capaz de generar más y gasto más. O sea, yo ahora me hago ¿Te has un ido viaje, adecuando al nivel de vida, ¿no? De cada momento? El último viaje en moto que me he hecho, pues, hostia, yo me lo he currado para que mucha gente también se piensa eso, que viajar de tirado significa tener que viajar de tirado toda la vida. No, pues eso yo sé que había momentos para cada cosa y que poco a poco yo quería seguir progresando. Que yo viajase antes de tirado no significaba que quisiese vivir viajando así siempre. Para algunos lo que hago ahora seguirá siendo viajar de tirado, pero yo en mi último viaje en moto, por ejemplo, cada día solía irme a un restaurante a comer. Es algo que no hacía, o sea, que hacía muy pocas veces en mi primer viaje en moto, por ejemplo. O en el del kayak, por ejemplo. O en el del kayak porque no había restaurantes sobre el camino, pero en el del kayak, en cuanto había un sitio en el que podía parar porque llegaba a un pueblo, intentaba. Era difícil también porque ahí tienes que dejar el kayak amarrado al río y estas cosas, ¿no? Pero eso, bueno, pues ahora gasto más. Y en tus viajes, dentro de ir cambiando de vehículo, ¿qué es lo que buscas en tus aventuras? Busco estar en contacto con la naturaleza, busco un poco el reto deportivo, en algunos de ellos. O sea, a ver, reto deportivo entre comillas. Yo no soy deportista, pero tampoco, si viajo en bici, tampoco estoy haciéndome 30 kilómetros al día solamente, porque a mí me gusta picarme y me gusta hacer kilómetros y me gusta, igual que en la moto, me gusta pues estar sobre la moto y me gusta hacer kilómetros, ¿no? Entonces eso, bueno, estar en contacto con la naturaleza, el desafío, el ponerme a prueba. Me gusta viajar solo porque así conozco gente diferente, salir de la zona de confort, y me gusta mucho que en los viajes de aventura vivo mucho el presente. Entonces, en los viajes de aventura mis problemas se reducen. ¿Qué voy a comer hoy? O sea, ¿dónde voy a encontrar comida? ¿Dónde voy a encontrar agua? ¿Dónde voy a dormir? Y estoy preocupado de eso. No estoy preocupado ni siquiera de mañana, ¿vale? Mientras que yo ahora en la autocaravana, que no estoy haciendo viaje de aventura, pues estoy preocupado de que tengo la centralita en no sé dónde tengo que ir a por ella, que tengo pendiente hacer una llamada a no sé quién, que tengo que editar un vídeo para tal, una colaboración pendiente con tal. Va mucho de la mano también con el trabajo, ¿no? Yo el trabajo que hago en mis viajes de aventura es de grabación, y ahí estoy también grabando el presente. La edición ya será un problema del futuro. Pero eso, en los viajes de aventura vivo el presente a tope, no pienso en el pasado, no pienso en el futuro, y eso es maravilloso. Esto es un ejemplo de zona de llenado y vaciado de aguas. Recordemos que hay 3 depósitos, el de aguas grises, el de aguas negras y el de aguas limpias. Lo primero cuando vengo a un área de autocaravanas a rellenar y vaciar es vaciar el depósito de aguas grises. Para ello abro aquí y ya empieza a salir todo que irá a ese tipo de rejillas. Mientras están vaciando las aguas grises me vengo aquí, que es donde guardo las bombonas y también la manguera para el llenado de agua. En cada área los grifos son diferentes, por eso es recomendable llevar diferentes adaptadores para la manguera. En mi caso, este es el que necesito hoy. Meto la manguera por un lado, conecto por otro, empiezo a meter... ¡Epa! Ahora sí, por ahí está entrando el agua por este tubo y a este depósito. Importante asegurarse de que esto está muy bien cerrado, porque una vez no estaba bien cerrado y me empezó a rebosar agua por aquí. Mientras se va llenando el depósito de agua limpia, voy a ir vaciando el váter. Para ello utilizo guantes porque esta es la cosa más asquerosa que hay. Este es el momento en el que si queréis podéis dejar de ver el vídeo, porque esto es asqueroso. Aunque también os digo que aquí solo va meado, porque yo aquí no cago. Entonces, hay otra pregunta, que si aquí no cago, ¿dónde cago? Pues eso os lo contaré en otro vídeo. ¿Cuál es tu próxima aventura? Pues tengo pendiente terminar la Transpirenaica andando, porque la empecé, pero a mitad de ella me puse malo con una gastroenteritis que me tumbó, tuvieron que subir a por mí en 4x4 y se abortó el viaje. Y está la espinita clavada y quiero terminarlo. ¿Tienes fecha ya?
O... No, pero supongo que para septiembre, por ahí. Ujú. No quiero hacerlo en verano, que es cuando más gente va a ver, más calor, etcétera. Primavera quizá está demasiado cerca. Septiembre. La otra vez lo hice en octubre, creo que empecé un poco tarde ya, pero también quería ver si iba ahí un poco que pudiese rozar las primeras nevadas para tener esa parte de desafío, ¿no? Ujú. Quizá esta vez no quiero arriesgar tanto, porque la otra vez yo podía, después de haberme recuperado, de haberme puesto malo, podía haber continuado tras haber parado una semana, pero ya empezaron a llegar las primeras nevadas y lo intenté, pero me dijeron desde algunos refugios que estaba loco, que no siguiese, que tal. Y Y decidiste aborté. hacerles caso. Sí. Ujú. Pues nada, Gonzalo, esperamos verte pronto en tu nueva aventura y muchas gracias por venir a Mil Maneras de Vivir. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias, Gonza, por enseñarnos que tenemos solo una vida, pero 1000 formas de vivir y de viajar. Y que si tenemos un plan A, luchemos como si no tuviéramos un plan B. Gracias, Gonzalo, por enseñarnos tu manera de vivir.